Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera Podcast, un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez. Hoy les tenemos preparada una emisión muy especial. ¿Sabían ustedes que con lo que nosotros llamamos desechos de la comida, en este caso el cascabillo del café, nos puede ser de gran utilidad para poder filtrar, purificar lo que para nosotros son aguas de desechos, aguas residuales, en pocas palabras, aguas negras? Esto es Biosfera Podcast. E iniciamos. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Así es, amigos. El día de hoy estamos de visita en uno de los laboratorios del Instituto Tecnológico Nacional de México, del cuerpo académico de biotecnología, aquí a un costado del edificio U, en el campus Tuxtla Gutiérrez del TEC Regional, vaya, porque así lo conocíamos. Y vamos a platicar con un joven científico que está estudiando su doctorado. Él es maestro en ciencias, su doctorado en biotecnología de los alimentos, biotecnología, ustedes lo van a conocer. Él es el joven Gustavo Tamayo, a quien yo quiero darle el siguiente aplauso. Y la verdad, me siento muy honrado de que nos hayan recibido en este laboratorio. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estás bien chavo, mi hermano. Yo te lo digo. ¿Cuántos años tienes? 25 años, sí. Y estás que te comes al mundo. Pues eso intentamos. Ok, pero antes de que te acabes, le des sus mordidas al mundo, platicábamos de que uno de los grandes problemas que hay en estas sociedades modernas es la contaminación. Es correcto. No sabemos qué hacer con todos los desechos que producimos, los tiramos a la intemperie, generan a su vez una serie de efectos nocivos a los ecosistemas, y uno de los sectores más sensibles es el agua, el recurso hídrico. Nuestros cuerpos de agua los hemos contaminado indiscriminadamente, y esto ha generado un problema, no de ahorita, ni de 1, ni de 2, ni de 10 años, sino de décadas y décadas en estas sociedades modernas. Pero ahí entra Gustavo, que no se siente terian, no pierde el tiempo, tampoco se autopercibe lo que no es. Él es un joven científico que dedica gran parte de su tiempo, y su tiempo libre también, a pensar cómo solucionar este problema de la contaminación. Y yo te dejo los micrófonos para que nos platiques qué es lo que estás proponiendo a través de la ciencia, y esto que es el famoso cascabillo del café. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo utilizamos? Sí, claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por este espacio para poder comunicar un poco de lo que hacemos. Y como bien mencionabas, pues precisamente creo que la humanidad ha llegado al punto en el que produce más residuos de lo que puede generar a base de los productos. Y pues una de las grandes inconvenientes es la contaminación de cuerpos de agua, contaminación de lagos, ríos, etc. Nosotros en el laboratorio 5 del Polo Tecnológico, a cargo del doctor Villalobos y el doctor Samuel, e incluso en colaboración con el doctor José Humberto Castañón, desarrollamos tecnologías para las cuales podamos tratar estos cuerpos de agua e incluso minimizar la contaminación de ciertas empresas. En podcasts anteriores, en programas del mismo programa, pues se ha hablado sobre el tratamiento del lactosuero, y pues vienen muchas más cosas interesantes. Precisamente hablamos de lo del hongo come caucho, que será próximamente. Pero enfocados en el proyecto, yo veo que dentro de lo que teníamos, dentro de lo que visualizábamos como una problemática a final de cuentas, la contaminación de los cuerpos de agua por nutrientes como son nitrógeno, fósforo, calcio, que son iones que se depositan en el agua, termina siendo una problemática.
¿Sabes? Es interesante que a veces nosotros vemos el agua y a veces la vemos cristalina, pero no significa que es bebible, que es de consumo, uso y consumo humano, diría la NOM 127 SA1 de 21. No, es que dentro de esa agua hay ciertos contaminantes que visiblemente no podemos ver. Pero que son malignos para Sí, el terminan ser siendo humano. malignos y dañan sistemas, principalmente sistemas digestivo y sistema urinario. ¿Por qué? Porque terminan siendo sales. Un dato muy interesante era como las prácticas comunes que hacen, que hierven el agua y queda esa caliche que le llaman. Entonces, Sí, que se pone blanco la eso- olla ajá, o el es correcto, recipiente, es ¿no? correcto. Ajá. Entonces, y eso, pues hay gente que lo toma. Hay gente que en zonas rurales principalmente desconoce las prácticas por las que debe de tratar el agua e incluso esas prácticas que son comunes como cloración o incluso hervir el agua no son suficientes, no son suficientes. Se necesitan otros procesos. Necesita procesos más especializados por los cuales se deban de remover esos contaminantes. Y un enfoque claro que hago es sobre que es un veneno transparente a final de cuentas. Pero es un elemento necesario para la vida. Sí. No siempre se cuenta con los recursos, ni los gobiernos los procesos, Esa es una desvían otra problemática. otras cosas que Sí. no, los recursos que no deben hacerse. Y entonces, ante esta problemática, estimado Gustavo, tú descubriste algo. Sí, ¿Qué descubriste? sí. En colaboración con el equipo de trabajo, desarrollamos esas tecnologías, dos principalmente, enfocándolas, electrocoagulación y absorción. Electrocoagulación Sí, y absorción. y absorción. ¿Qué es electrocoagulación? La electrocoagulación es la inducción de una corriente eléctrica a través de un reactor para generar un agente coagulante capaz de encapsular los contaminantes y depositarlos en el fondo. Les pones toques al agua y se aglutina. No lo pudiste haber hecho mejor. ¿Así? Exactamente, se meten son unos toques que le metemos al agua a través de un proceso electroquímico, le llamamos. Entonces, podemos formar iones, dependiendo de las placas metálicas que usemos, iones específicos que de acuerdo a su valencia, a sus puntos isoeléctricos, pues logran aglutinar esos contaminantes. Y esa encapsulación de los contaminantes pues llevan fenómenos que aquí en la carrera de Ingeniería Química también vemos sobre fenómenos de difusión de masa, materia y todo ese rollo. Lo importante es, ¿qué podemos conseguir con eso? Bueno, acá se realizaron estudios para remoción de nitrógeno, remoción de fósforo, residentes que estuvieron a mi cargo y a cargo del doctor Villalobos, remoción de dureza, que cabe mencionar que los pozos normalmente tienen una alta dureza, que son los iones de carbonato de calcio. Por eso nosotros cuando hervimos agua del río, queda un poco de tierrita, Sí. que son arras. Pero cuando hervimos agua del pozo, o sea, es una caliche tal cual de los iones de calcio. Entonces, esa tecnología nos permite remover esos contaminantes, hacer esa separación del agua. Y a final de cuentas, pues estas son pruebas que se hacen en este laboratorio, en donde precisamente lo que buscamos es evaluar los porcentajes de eficiencia de remoción de estos contaminantes. Muy bien. Entonces, electrocoagulación y Absorción con absorción. Diabsorción. Absorción Absorción. con D. Y Con D. eso es interesante la Sí, diferencia, porque existe la absorción con B Sí. y la adsorción con D. D. Con Sí, D. con D, con D. Muy bien, que son términos diferentes. Sí, son fenómenos Se refieren- completamente diferentes. Muy bien. Y en el terreno de la absorción, tú estás proponiendo que con un desecho que en el sector agrícola Ajá. es común, por ejemplo, los que se dedican a la siembra y cosecha del café, muchas veces la cascarita del café pues no le sirve. No para sirve, otra es un residuo y se tira, se desecha, cosa. Ajá. pero tiene un potencial. O sea, es lo interesante de acá, utilizar un residuo agrícola para poder remediar un problema en la actualidad, que es la contaminación del agua. Y eso es lo que mencionábamos. La pequeña diferencia entre absorción y adsorción es donde se da el fenómeno. Nosotros con el cascabillo de café, que bien mencionabas, e incluso con otros absorbentes que hemos probado, como pseudotalla de plátano, nosotros podemos remover estos contaminantes gracias a que se adhieren a la pared superficial, es decir, se quedan encapsulados. Y es parte del trabajo de los prototipos que tenemos, que igual se van a presentar en las imágenes, cómo es que estos contaminantes, e incluso una sugerencia curiosa del doctor Samuel, puede probar colorantes.
para ver cómo es que se absorbían. Y es que se tiñen tal cual, gracias a que nosotros modificamos el pH del agua. Esos colorantes tienen una afinidad hacia esta pared superficial y se quedan encapsulados, A nivel adheridos microscópico. a nivel microscópico. Y eso lo podemos observar a través de ciertas micrografías, cómo es que estos contaminantes se quedan adheridos Muy en bien. esa pared superficial. Y entonces, aquí hablamos de estas reglas en el sistema económico de costo-beneficio. Es correcto. Regularmente el tratar las aguas para quitarle todos estos contaminantes, pues tiene un costo elevado. Es un costo elevado y eso precisamente es lo que lleva a los gobiernos municipales, e incluso en los ejidos, las zonas rurales, los gobiernos, los comisarios ejidales, de no poder distribuir un sistema eficiente. Claro. ¿Por qué? Por el costo, o sea, termina siendo algo pues, costoso a final de cuentas. Y eso es la limitante. Entonces, si nosotros quitamos esa limitante y proponemos una tecnología, un tren de tratamiento a base de electrocoagulación y absorción, podemos proponer un sistema que sea de bajo precio, pero con la misma eficiencia que ¿En uno cuánto convencional. disminuirían más o menos en un porcentaje tentativo? ¿Cuánto disminuirían los costos si se opta por estas nuevas tecnologías? Por lo menos en el proceso de electrocoagulación removemos hasta un 60% del costo. 60% del costo. A nivel industrial esto es una cantidad exorbitante. A los empresarios, a los industriales que nos están viendo, porque nos sintonizan en Biosfera Podcast, volteen la atención, la mirada a lo que están haciendo en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, aquí en el polo de investigación. ¿Sí se llama? Polo de investigación. Polo de investigación, que son laboratorios, una serie de laboratorios, donde se están llevando a cabo, ustedes lo están viendo en las imágenes, este tipo de experimentos que pueden ser aplicados para el sector económico, para el sector industrial, para el sector textil, para el sector médico y de alimentos. Sí, al final de cuentas hay una gran diversidad de industrias y todas generan aguas residuales. Muy bien. Todas generan aguas residuales. Muy bien. Esto es Biosfera Podcast. Estamos llegando a la mitad de este programa, de esta emisión. Las redes sociales han estado pasando en pantalla. Yo soy Carlos Jiménez. Regresamos. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, que ustedes conocen desde hace muchos años, cuyo objetivo ha sido y va a continuar siendo el intentar contribuir a generar una conciencia, a motivar una conciencia colectiva de entendimiento entre nuestro público receptor sobre el papel que estamos jugando nosotros, los seres humanos, con la naturaleza, en el entendido que nuestra simple presencia constituye ya por sí misma un muy serio factor de desequilibrio. Lo mencionábamos, lo hemos reiterado en diversas ocasiones. Hemos adquirido y desarrollado una actitud sumamente irresponsable para todo lo que nos rodea, autoasumiéndonos como los dueños de todo donde estamos, porque lo pagamos. Porque somos dueños de los animales, somos dueños de las plantas, somos dueños del agua. Una actitud muy equivocada, porque al final de cuentas la naturaleza no entiende de eso. En la naturaleza hay leyes que no están escritas por los humanos, que se cumplen cabalmente. Una ley es la causa y el efecto. A toda acción le corresponde una reacción, y les voy a poner un ejemplo. Nosotros de manera, vamos tomando una bebida
en una bolsita con popote, que es muy común hacerlo aquí en Chiapas, en México en general. Y terminamos el líquido y no nos ve la cámara, volteamos a todas partes, no hay quien nos grabe, de manera muy irresponsable la tiramos a la calle, asumiendo que el agua, o la lluvia o el aire se lo va a llevar. Es posible que sí, pero imagínense ustedes toda la cantidad de habitantes que hay en el mundo, 8.251 millones, hiciéramos este ejercicio responsable. ¿Se imaginan ustedes la montaña inmensa de desechos que se iba a acumular? Y entonces todo esto tapa los drenes pluviales, va a parar a los ríos, va a parar a las lagunas, va a parar a los mares, y el grado de contaminación es terrible. Entonces sirva este muy modesto espacio especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia para motivar ese análisis al interior, un análisis introspectivo y decir, hey, tienen razón, con esta simple acción en lo individual voy a lograr, estoy seguro, un efecto colectivo muy positivo. Estamos platicando con el joven científico, estudiante de doctorado, Gustavo Tamayo. Él está dentro de las disciplinas de la biotecnología de los alimentos y hoy nos está presentando un proyecto muy innovador que puede ser aplicado en la práctica real para la industria en varios sectores: industria textil, industria, servicios públicos, industria médica, industria de los alimentos, que va a abaratar costos para el tratamiento de las aguas servidas, las aguas residuales, las aguas de desecho que genera la industria y que generamos los humanos. Entonces, retomando, estimado Gustavo, ya tienes el cascabillo, te traen toda la cascarita del café. ¿Y qué pasa con el proceso? ¿Cómo inicia? Ok, el proceso para poder utilizarlos como materiales absorbentes, a final de cuentas es llevarle un pretratamiento, que es la limpieza, que le realizamos mediante lavados con agua destilada. Posteriormente se seca, se tritura y se tamiza, porque dentro de la literatura que hemos investigado, incluso el tamaño de partícula de los materiales absorbentes influyen en el porcentaje de remoción de sus contaminantes. El tamaño. El tamaño, sí, es correcto. No es lo mismo a tenerlo triturado y tener una mayor cantidad de área de superficie donde se pueda adherir, a tenerlo tal cual, del tamaño del como va saliendo. Como va saliendo. Entonces tú preferirías que fuera inmediato. Sí. A tamaño natural. Al tamaño natural. Entonces esas fueron las primeras pruebas. Sin embargo, gracias al apoyo que tuvimos con el doctor Arnulfo, se evaluaron el proceso en columnas de absorción, que era lo que, empezamos viendo que remueven contaminantes, pero hay que hacerlo eficiente y hay que tener un proceso capaz de poder presentarlo a estos gobiernos para que se puedan implementar a final de cuentas. Y la respuesta pues es mediante modelos matemáticos diseñar columnas de absorción. Esas columnas de absorción más que nada son tubos de cristal en donde se empacan con este material absorbente, y ahí es donde influye el tamaño de partícula. Muy bien. ¿Por qué? Porque se generan ciertos procesos físicos en donde a cierto volumen o cierto flujo volumétrico existen taponamientos. Y todo eso es una problemática que nosotros como ingenieros vamos resolviendo a la par que vamos haciendo pruebas. Muy bien. Y entonces estaríamos hablando que a nivel industrial los volúmenes de desechos, de aguas residuales son muy altos. Sí. No me atrevería yo a decir en qué cantidad, pero estaríamos hablando que son grandes piscinas que tienen de aguas residuales. ¿Tú estarías en la disponibilidad ya de llegar y aplicar estos procesos, digamos, en una empresa de lácteos, en una empresa de textiles, y demostrarlo in situ, la valía de esto? Tal vez hasta ese punto todavía no. Nos falta, como todo, nos falta mucho por avanzar, que es precisamente lo que estamos desarrollando allá en el doctorado, hacer una planta piloto para poder presentarlo como un prototipo. Lo que hemos desarrollado son las eficiencias de remoción. Gracias a que hemos evaluado ciertos comportamientos de los reactores, aproximadamente nosotros trabajamos por lotes. Entonces tenemos un reactor de electrocoagulación. El ejemplo es de un agua gris, que es precisamente las imágenes que se presentan,
pero de ese reactor son 20 minutos de tratamiento y 10 minutos de que dejamos asentar los coágulos y sedimentos, y posteriormente sale esa carga y vuelve a entrar otra. Entonces, esa idea de un tratamiento es la idea convencional de una planta de tratamientos. Entonces, el sistema de electrocoagulación sí es escalable, sí se puede llevar y presentar a una empresa, se puede hacer el reactor, se ponen las placas, los electrodos, y se hacen pruebas con diferentes amperajes, y con eso se evalúan en qué porcentaje, porque hasta eso, la composición de cada agua residual pues termina siendo diferente. Entonces, Ahora, esto no se había hecho a nivel industrial, este tipo de técnica, de procesos no se habían hecho. al menos acá en México e incluso en algunos países, pues no es común, no es común que se hayan implementado. Desconozco si en otros países se ha hecho masivamente. ¿Por qué? Porque la tecnología sigue todavía está dando sus primeros pasos en el conocimiento, en el generar conocimiento, porque todo influye en el reactor. De si son placas, si es un sistema en serie, si es un sistema en paralelo, si son serpentines, todo influye. Entonces hay que adecuar la mejor geometría del reactor, la mejor geometría y tamaño de los electrodos, el mejor material del electrodo de sacrificio para cada tipo de agua. Entonces es una tecnología que se adecua, es la ventaja, que se puede adecuar de acuerdo a lo que queramos remover o al agua que deseamos tratar. Muy bien. Yo quiero hacer énfasis en la edad que tiene el joven científico Gustavo Tamayo, 25 años, donde hoy está proponiendo a través de la ciencia una propuesta innovadora, una propuesta útil para que precisamente va a beneficiar, si se adopta, a millones de seres humanos que lamentablemente pues tienen comprometida su salud por la ingesta, por beber agua en muy mala calidad. Y esto pues corresponde de una manera en serie a las autoridades, a la sociedad, al sector privado, etcétera, pero la realidad es que los cuerpos de agua cada vez tienen mayor índice de contaminantes. Esta es una gran alternativa. Muchos jóvenes de tu edad, ni idea de dedicarse a esto y pues lo tengo que decir, están embobados con las redes sociales, con tendencias de comportamiento pues no muy coherentes. ¿Qué te motiva a ti, en lugar de estar viendo redes sociales, tu celular, a dedicarte a esto, a tu edad, Gustavo? Es curioso que lo platicas, porque igual lo estábamos platicando acerca de qué están haciendo los jóvenes a esta edad. O sea, pues muchos se están deslineando de sus obligaciones, pero pelean sus derechos. Entonces, ¿qué queda en esa parte? No puede haber derechos sin obligaciones. En obligaciones, sí, ya lo que platicamos. O sea, o estás o no estás, no hay un punto intermedio. Y desafortunadamente es lo que estamos pasando en nuestra sociedad. La juventud de este entonces, de este actual, ya no sabe ni qué hacer, ya no sabe ni qué inventar, por ejemplo. No saben lo que son. Ya ni sabe lo que son. Con eso, imagínate. Entonces, es una realidad que pues estamos pasando. Muy triste, y la ciencia se encarga de poner las cosas en su lugar. Sí, es correcto. La ciencia va a avanzar de acuerdo a datos, de acuerdo a estadísticas, a lo que es. Y esa es la flexión que no existe para ellos. A final de cuentas, yo considero que hay muchas cosas que impulsan de por qué me empiezo a dedicar hacia la ciencia, por qué me empiezo a dedicar hacia estos tratamientos. Y es que yo, cuando estaba haciendo proyectos de residencia, vi esta problemática en zonas rurales, y he visitado algunas zonas rurales por ciertos trabajos, y ver la realidad de esas personas me hizo reflexionar de que mejor de enfocarse y poder poner un granito de arena en ayudar a las demás personas, en ayudar a nuestro medio ambiente, que es muy importante, y dejar de pensar que a final de cuentas pues somos seres humanos y todos nos debemos de apoyar, de ver lo mejor de nuestra sociedad. Muy bien, ahí tienen ustedes, se está haciendo ciencia en el Instituto Tecnológico Nacional de México,
jóvenes científicos, las nuevas generaciones, las propuestas en el terreno de la ciencia. Hemos llegado así al final de esta charla, de esta emisión de Biosfera Podcast, donde hablamos acerca de una propuesta muy interesante para el tratamiento de aguas residuales con desechos de café. Así son las cosas. Yo los invito a que nos acompañen todos los martes, todos los jueves en punto de las 9 de la mañana a través del 94.7, la nueva FM, la radio que se escucha y también se ve, y transmitiendo simultáneamente en redes sociales. Por supuesto, los jueves a las 19 horas, Biosfera Podcast a través de redes sociales, y nuestras direcciones de redes sociales están pasando en estos momentos en pantalla. Y antes de concluir, les comparto la siguiente frase reflexiva de la tribu extinta norteamericana de los indios Creek, que pudiera convertirse en un irónico epitafio de lo que ha sido la presencia de la especie humana sobre este planeta. Y dice más o menos así: solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Muchas gracias, Continúa Carlos. por este camino. Gracias, Y gracias. que la ciencia te dé la mayoría de las respuestas que los seres humanos no hemos podido contestar todavía. Esperamos que sí. Sigamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Soy Carlos Jiménez. Pásenla bien. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron